La historia de hoy estoy seguro que muchos la estaban esperando, y por fin aquí está. Soy el historiador y hoy vamos a ver qué pasó con el Sr. Pulp. Cuando le diagnosticaron un cáncer, Wade Wilson permitió que los científicos de Arma X trataran de curarle recreando el factor de curación mutante de Wolverine, y fue aquí donde obtuvo una capacidad de regeneración avanzada, pero a cambio de cicatrices físicas y mentales. Si nos vamos un poco atrás, sabemos muy poco de la infancia de Wade, debido a su psique dañada y a lo contradictorio de sus recuerdos a causa del programa del Arma X y fármacos que borraban la memoria. Durante mucho tiempo creyó que su padre había abandonado a su madre embarazada, luego creyó que su madre había fallecido cuando tenía 5 años, y que él había quedado a cargo de su padre, un terrible maltratador a quien un amigo de Wade había terminado matando. Pero finalmente se supo que nada de esto era verdad y que sus padres vivían en Canadá y esperaban que su hijo regresara. Wade se enlistó en las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, pero fue expulsado por su actitud rebelde. Fue mercenario de una banda de asesinos financiada por la CIA y luchador de sumo en Japón durante una misión de incógnito para matar a un jefe de los Yakuza. Cuando pudo regresar a Estados Unidos, trabó amistad con uno de los objetivos, Blind Ali, que se convirtió en una figura materna para él, e inició una relación amorosa con Vanessa Carlisle, que por cierto, si no lo sabían, Vanessa es nada más y nada menos que Copycat, que si te gustaría conocer su historia, déjamelo en los comentarios y con gusto lo tendré. Pero al saber que tenía un cáncer terrible, decidió romper con ella y no hacerla cargar con una persona enferma. El cáncer remitió temporalmente y Wade se convirtió en un operativo secreto del Departamento H canadiense, pero mató a un compañero de equipo psicótico y lo enviaron al infame hospicio, donde sometieron a los sujetos a pruebas muy dolorosas. Estando a nada de morir, Wade se enamoró de la encarnación física de la muerte y empezó a participar en una porra de los muertos que era organizada por los guardias que apostaban quién iba a ser el próximo en morir en el hospicio. Wade sobrevivió a las pruebas y Ajax, el sádico jefe de los guardias, intentó matarlo, pero el ataque activó por equivocación la capacidad de curación plena de Wade, al punto de que se podía regenerar incluso si era desmembrado. Huyó de las instalaciones junto con otros reclusos y retomó sus actividades como mercenario, y fue aquí donde, para mofarse de lo sucedido, adoptó el nombre de Deadpool. Deadpool se hizo una reputación de asesino de alquiler errático, letal y charlatán. Trabajó con Kingpin, con Wizard, con Hammerhead e incluso con el gobierno canadiense, que le proporcionó un teletransportador. Por si no lo sabían, su papel fue crucial para ponerle fin a las guerras secretas de Beyonder, durante las cuales descubrió que era un personaje de ficción. Luego, Tolliver, un traficante de armas que viajaba en el tiempo, lo contrató para que matara a Cable, el soldado mutante desplazado en el tiempo, que en realidad era el padre de Tolliver. Cable y sus jóvenes nuevos mutantes vencieron a Deadpool y se organizaron como X-Force, que te dejo el video de X-Force acá arriba si no lo has visto. Tolliver murió, aparentemente en una batalla final, y Wade sacrificó parte de su capacidad de curación para salvar a Copycat, que además de participar en secreto en el plan Tolliver, resultó herida de muerte. Otros encargos enfrentaron a Deadpool a Silver Sable, Daredevil, Black Tom, Juggernaut y Wolverine. Una pelea que se dio con Bullseye, furioso cuando Deadpool pasó a ser el asesino de referencia de Kingpin, llevó a Wade a la Casa Infernal, un centro de operaciones para mercenarios. Sin embargo, tras varios fracasos, empezó a creer que estaba perdiendo facultades y que quizá debía cambiar de profesión. Pero entonces, los fantasmas de sus compañeros del hospicio le encargaron un trabajo irresistible: matar a Ajax, antes de que éste asesinara a los reclusos a los que Wade había ayudado a huir, y matando a su torturador lo hizo volver al juego.
Tras trabajar con los héroes de alquiler, Wade se reincorporó al programa de Arma X para una mejora que salió mal y le borró temporalmente la memoria. Fundó la infortunada Agencia X, que lo mató y luego lo resucitó, y al final se volvió a encontrar con Cable. Contratado para proteger a la Iglesia del Mundo Único, Deadpool se enfrentó a Cable, y un fallo en el teletransportador hizo que el ADN de ambos se uniera, de modo que si uno se teletransporta arrastra al otro. Obligados a trabajar juntos, forjaron una tensa amistad, mientras el deseo mesiánico de Cable de instaurar una nueva era de paz en el mundo los llevó a enfrentarse a los X-Men y a Silver Surfer. Aún después de que el enlace entre sus ADN se rompiera, los caminos de Wade y Cable siguieron cruzándose con regularidad, y cuando menos se lo esperaban. Deadpool vivió varias aventuras no remuneradas, entre ellas cuando se sacrificó brevemente para devolver dinosaurios infectados por simbiotes a la Tierra salvaje. Venció a los Skrulls durante la invasión secreta, si bien Norman Osborn le robó la gloria en el posterior Reinado Oscuro. Luego se enfrentó a un doble malvado que un acosador creó usando trozos desechados del cuerpo de él mismo. Derrotó a Thanos después de verse envuelto en un triángulo amoroso entre el Titán Loco y la Muerte, y tras limpiar su nombre, impidió que los malvados Vengadores del Eje mataran a Cráneo Blanco, la contrapartida de Cráneo Rojo. Hizo falta que el universo muriera y volviera a nacer para que Wade pusiera en orden su economía. Experimentó un auge de popularidad que lo llevó a fundar Mercenarios por Dinero, para globalizar su marca, y con los beneficios del merchandising creó la división de unidad de los Vengadores y volvió a trabajar con Cable. Cuando Hydra obtuvo el control de Estados Unidos, el Capitán América malvado engañó a Wade para que asesinara a los agentes de S.H.I.E.L.D., Philip Coulson y Emily Preston. Destrozado por la culpa, Deadpool puso precio a su propia cabeza, pero nadie consiguió vencerlo. Al final, ingirió una gran dosis de un fármaco para borrar su memoria por completo, y regresó a la vida de mercenario y colaboró con Negasonic Teenage Warhead, que fue compañero suyo en Mercenarios por Dinero. Un dato interesante de Wade es que debido a su condición o por los múltiples golpes en su cabeza, tiene recuerdos contradictorios de su pasado, pero se mantiene fiel a sus objetivos como amasar fortuna, entregarse al lujo, el hedonismo, acostarse con la gente más sexy del mundo y matar a todo el que lo merezca. Deadpool se ve a él mismo como un superhéroe, sueño que se hace realidad cuando el Capitán América le invita a unirse a una de las versiones de los Vengadores, y pese a su manía homicida y comportamiento mercenario, en el fondo Deadpool desea ser un auténtico héroe como el Capitán América. Casi todos los héroes que lo conocen creen que está loco, y casi todos los villanos saben que lo está. Todos coinciden en que es uno de los personajes más molestos que han conocido. Deadpool es sin duda uno de los personajes más particulares y más conocidos de Marvel, que con los años se ha vuelto uno de los más grandes de todo el mundo. ¿Qué les ha parecido este video? Déjame en los comentarios si eres Team Deadpool, y espero que te haya gustado este capítulo. Nos vemos en un próximo video. El señor trabaja de maneras misteriosas. ¿Que no lo hago? Bonito día. Adiós, Wade. Bye, Yukio.